Buenas tardes, el día de hoy estaríamos viendo la sintaxis de Java y crearíamos nuestro primer proyecto y veríamos todo lo que implica crear una clase en Java. Vayamos para el punto. Esto es lo que estaríamos viendo hoy. Estaríamos viendo cómo crear la clase, estaríamos viendo cómo crear un paquete, estaríamos viendo también cómo crear un método y cada una de las opciones que cada una de las partes que tiene una clase Java. Lo iremos explicando poco a poco, ¿verdad? Bueno, para eso necesitamos abrir nuestro IntelliJ. Tenemos acá. Creamos el nuevo proyecto. Vamos a crear un rato el nuevo proyecto. Java 14, el proyecto de Java. Le damos siguiente. Le damos siguiente de vuelta acá. Y acá estaría el nombre de la carpeta donde vamos a estar cargando, ¿verdad? Nombre de la carpeta que voy a estar cargando sería en IntelliJ, que sería la carpeta por default, donde se crean los proyectos. Entonces, acá está, Idea Projects. Ok, le doy OK. Y acá le voy a estar llamando al proyecto, le voy a estar llamando 003.sintaxis para tener bien ordenado. Este nombre tiene que ir también acá. Acá, 003 sintaxis. Este es el nombre del proyecto que nosotros le vamos a estar diciendo que me cree. Y esta es la carpeta en donde quiero que me cree el proyecto. Entonces le voy a dar finish acá. Ese directorio 03 no existe. Desea crear, ok, quiero crear. Vamos a esperar un ratito que me cree todo lo que necesita. Voy a cerrar acá. Ok, acá ya me creó la carpeta de sintaxis dentro del proyecto, Idea Projects, y la carpeta de sintaxis. Acá me crea una carpeta que es .idea, que son configuraciones que guarda allí el IDE. El source, también hay un archivo de sintaxis IML, que es un archivo de XML que se guarda acá algunos datos, ¿verdad? Para el IDE, el módulo y todo lo demás. Estas son las librerías externas. Acá está el Java 14 con todos los paquetes que necesita para ejecutarse. Y básicamente eso sería la sintaxis. Lo primero que tenemos que crear no es una clase, sino es un paquete. ¿Qué es un paquete? Un paquete es una forma de indicarle que yo quiero crear un nombre único para mi proyecto, ¿verdad? Para mis clases. Como que realmente tenemos varias gente que están desarrollando en Java, ¿verdad? Entonces necesitamos un nombre único con el cual identificar cada una de las clases que nosotros hacemos. Entonces con el botón derecho del ratón acá, voy a posicionar acá, puedo crearle new y acá puedo elegir algo que se llama paquetes, package. Entonces acá va el nombre del paquete. Generalmente se usa el nombre de internet al revés, sería com build, y puedo ponerle acá, por ejemplo, el primero, el paquete que yo estoy usando sería el de sintaxis, por ejemplo. Entonces estoy usando com build punto de venta, por ejemplo, en el caso de que vaya a ser un punto de venta. En este caso estamos viendo el tema de sintaxis y estaríamos utilizando ese nombre para ello. Le voy a dar enter y allí ya me crea un paquete. Esto sería un paquete. Entonces tengo acá new y paquete para poder crear esto. Bueno, una vez que tenga esto, acá puedo crear ya un nuevo Java class. Y la clase Java se puede llamar de diferentes formas. Le puedo llamar my, el nombre que yo quiera, pero se recomienda hacerlo todo con mayúscula. Si se dan cuenta, el nombre del paquete está todo escrito en minúscula. Esto vamos a poner acá sintaxis, que es el nombre de la clase. Entonces me va a crear una clase acá que va a ser el tema de sintaxis en sí. Voy a agrandar esto para que podamos ver.
Bueno, esto creo que hasta allí se puede agrandar. Acá ya tenemos el tema de la sintaxis. Y estaríamos escribiendo acá el código. En primer lugar, esto es, como les había dicho, un paquete. Paquete. Entonces esto es un paquete. Bueno, ¿qué más necesito para esto? Esto de acá es el public, es la visibilidad. Visibilidad. O sea, esto me dice que puede ser público, todo el mundo puede ver, puede ser privado, está privado, y tengo también algo que se llama friendly y todo lo demás, ¿verdad? Hay varios de estos. Pero el que nos interesa ahora es público. La clase pública, lógicamente esta clase puede ser referenciado por otra clase, entonces es público en ese caso. En segundo punto tenemos acá la palabra reservada class, y esto me indica que esto es una clase. Y por último, esto de acá es la sintaxis, que sería el nombre de la clase. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pasa lo siguiente. ¿Qué es una clase? Allí nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es una clase? ¿Y qué es un objeto? Quiero que piensen en lo siguiente. Yo tengo a nivel de programación algo que se llama clase. Tengo algo que se llama instanciación. Es un nombre raro que le ponemos a las cosas en informática, ¿verdad? Es una instanciación. Vamos a ver a qué se refiere eso. Y el otro que necesitamos saber el concepto es un objeto, un object. Entonces, ¿qué viene a ser una clase? Una clase es como si fuera un plano de algo. Por ejemplo, yo tengo el plano de un auto, llevo a una fábrica. ¿Qué se hace en la fábrica? Se construye el auto de acuerdo al plano. Entonces, ¿qué significa una instanciación? Una instanciación significa construir algo. Entonces, en informática, cuando yo tengo una clase y quiero construir un objeto, esto, ¿verdad? Construye, por ejemplo, un auto tangible. Puede ser el plano de una casa. Entonces, la casa también se puede llevar, ¿verdad?, para que se construya el constructor. Por eso se llama constructor, ¿verdad? El constructor construye una casa tangible. Casa tangible. Entonces, por eso se suele decir en programación que es un objeto, es la instancia de una clase. Entonces, es la instancia de una clase, me dice que ese objeto fue construido a partir de una clase. También se puede considerar que esto es como si fuera un molde. Igual que cuando hacemos una galletita, hay un molde para la galletita, ¿verdad? Luego se lleva ese al horno, ¿verdad? En ese momento se crea la galletita. Se crea, ¿verdad? Y crea una galletita tangible. Entonces, solamente esto es el concepto de lo que es clase, instanciación y objeto. Son cosas reales que nosotros estamos acostumbrados a usar, pero en informática le damos un nombre diferente, ¿verdad? Para que podamos utilizarlo. Entonces es muy importante tener en cuenta. Acuérdense, clase es el plano de algo, la instanciación es el hecho de construir, de fabricar algo, y el objeto sería el objeto tangible, el objeto que yo puedo realmente visualizar y ver. Entonces en este caso estamos creando una clase que se llama sintaxis, que en este caso sería realmente un plano para construir una sintaxis. Bueno, luego tenemos las famosas llaves, que me indica dónde comienza
la clase. Luego tengo el paréntesis, la llave de cierre que me indica dónde termina la clase. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Cada una de estas palabras tiene su razón de ser, ¿verdad? Necesitamos tener una clase, necesitamos tener un nombre, necesitamos una llave, ¿verdad? Para indicarle dónde comienza y termina la clase. Bueno, después tenemos algo que se llama atributos, que en otros lenguajes son las famosas variables o constantes. ¿Qué sería un atributo? En el caso de un auto sería, por ejemplo, la cantidad de asiento, el motor, el tipo de combustible. Ahora, por ejemplo, vamos a crear nosotros algo que se va a llamar, vamos a ponerle que se va a llamar, vamos a decir saludo. Y en saludo va a estar hola mundo. Hay una sintaxis que hay que respetar en Java. En primer lugar necesito decirle qué tipo de dato es este saludo. Por ejemplo, hay un string. Entonces tenemos un tipo de dato que va a ser un string. Un string es una cantidad de letras o un conjunto de caracteres, ¿verdad? Entonces me permite tener varias letras que forman una palabra. También me exige acá que tenga un punto y coma para indicarle el final de la sentencia. A esto se le conoce como una sentencia. Una línea separado por un punto y coma significa que esto es una sentencia. Es una orden que yo le doy a la computadora para que haga. Entonces, en primer lugar tengo el tipo de dato. Tipo de dato. Esto sí o sí tengo que ponerle. Puede ser el tipo de dato, por ejemplo, por dar un ejemplo, puede ser un int entero, float sería decimales, char sería una letra, ¿verdad? String sería justamente un conjunto de caracteres, puede ser boolean, que sería booleano, verdadero, falso, que vamos a verlo poco a poco también durante el curso, ¿verdad? Y luego tendríamos acá el nombre de la variable o constante. Segundo sería, a esto se le llama asignación. Entonces, el signo es igual, se usa para asignar un valor a una variable. Entonces, y el otro sería el que tenemos acá, el contenido o el valor. Valor o contenido para la variable o constante. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es una constante o una variable? Una variable es igual a una caja. Es como si fuera una caja. La caja se puede llenar. ¿Con qué se llena? Por ejemplo, se llena con zapatos, por dar un ejemplo, o juguetes y otras cosas más. Entonces, esto es lo que se puede hacer con una caja. Entonces, una variable, ¿con qué se llena? Se llena con tipos de datos. ¿Qué serían los tipos de datos? Por ejemplo, en este caso estamos asignando un string. Ahora puedo crear acá un boolean. Es estudiante. Y acá puedo poner true, verdadero. Puedo tener int, que sería edad, entero. Entonces en este caso estaría poniendo 18, por ejemplo. O puedo poner, por ejemplo, una constante que puede ser tipo float. Para hacer constante le pongo la palabra final, float, y el valor de pi es una constante, que es 3.14, 15 y no sé qué otros valores van allí, ¿verdad? Entonces esto sería un float. Java, para indicarle float hay que ponerle una F acá, o si no me da un error.
Entonces, estos son los tipos de datos que yo puedo estar usando, ¿verdad? Y hay montones de tipos de datos que puedo usar. De hecho, cuando yo creo esta clase sintaxis, ya hay un tipo de dato, entre comillas, que se llama sintaxis, ¿verdad? Es una clase, pero también viene a ser ya como parte de un tipo de datos de Java. Eso vamos a verlo también más adelante. Bueno, estos son la sección que son de atributos variables. Y hay otra sección más abajo, que es la sección de las, vamos a decir, los métodos. Métodos, ¿verdad? Los métodos serían métodos o funciones. Entonces, en el caso de los métodos, ¿qué sería un método? Método sería método. O las funciones son realmente método es un conjunto de sentencias. Sentencia es cada línea que yo le digo al programa de Java que me ejecute. Esto de acá es una sentencia, esto de acá es una sentencia, esto es otra sentencia, esto es otra sentencia. Bueno, es un conjunto de sentencias. Llevando en la realidad, por ejemplo, en el caso que yo tengo un auto, un método sería arrancar. Entonces es un conjunto de pasos a realizar. O sea, para arrancar un auto, lógicamente el auto, ¿verdad?, inyecta combustible, ¿verdad?, va al motor, gira los pistones y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es un conjunto de pasos a realizar. La misma cosa en programación. Tengo un método y ese método es un conjunto de sentencias que yo le puedo decir a la máquina que haga, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de una función. Para eso tenemos public static void main psvm, escribo, le pongo tab y ella me crea toda la sentencia del public static void main. Vamos a analizarlo paso por paso. Es un método público, ¿verdad? Estático me indica que no hace falta crear un objeto para utilizarlo. Ok, ahí está. Entonces esto me indica que no es necesario que yo cree un objeto para utilizarlo. Puedo llamarle en forma directa. De hecho, cuando yo ejecuto el programa, cuando llegue a ejecutar el programa, lo primero que se va a ejecutar es esto de acá, y él no tuvo necesidad de crear un objeto primero con la clase sintaxis, sino directamente usa la clase y directamente va acá al método y ejecuta esto. Entonces por eso es estático. Bueno, el otro dato que tenemos acá son el tema de void, que es el valor que va a retornar el método. Esto me está diciendo que él no va a retornar nada. Void no retorna nada. Entonces el valor que va a retornar el método, cuando yo le pongo void, este método no va a retornar, y eso implica que ninguna parte de mi programa va a estar acá. Return true, por ejemplo. No va a retornar ningún valor. Si esto va a retornar true, tengo que poner acá, como es tipo booleano, va a retornar un boolean. Entonces tendría que tener realmente un boolean allí para retornar. Se dan cuenta, allí desapareció el error. ¿Por qué? Porque puse return boolean. Pero si yo le pongo void, hay un error porque acá me dice que no retorna nada. Entonces tengo que quitar esto. Se valora retornar el método. Void es no retorna nada. Y por último tenemos el nombre del método. En este caso el nombre del método es el main que tenemos acá. ¿Qué más necesitamos acá? Necesitamos indicarle entre estos paréntesis acá, entre este paréntesis y este paréntesis de acá, los parámetros. ¿Qué serían los parámetros? Son
los datos que le queremos pasar nosotros a la función para que él tome esos datos y haga lo que él quiera. En este caso, este programa, por ejemplo, lo puedo llamar desde el sistema operativo, desde el CMD, y pasarle como parámetro unos argumentos. Entonces le paso los parámetros, los argumentos, y él automáticamente puede tomar esos parámetros e imprimir esos valores, por ejemplo. Son varias cosas que se pueden hacer allí. Bueno, esto que veo acá es la sentencia. Acuérdense, la sentencia es cada línea que va ejecutando el programa. Este es el método principal y acá va a estar ejecutando línea por línea todo lo que yo le diga. Por ejemplo, ese out tab me dice system out println. System es el paquete, ¿verdad? El println es la función. Ya Java tiene funciones ya hechas. Esta es una función igual que esta, que la función my. Entonces es una función que ya existe. Y acá yo quiero imprimir la palabra saludo. Y se van a dar cuenta de algo acá. Va a dar un error. Acá ya está en rojo. Y me dice acá el error. Dice no static file saludo. Cannot referenced from an static context. No puedo referenciar a una variable que no sea estático desde un método estático. Bueno, ¿qué pasa? Esto de acá no es estático. ¿Cómo yo le digo para que sea estático? Acá le puedo poner static saludo. Entonces, al ser estático no es necesario crear un objeto para acceder acá. Anteriormente yo tenía que crear primero el objeto y después acceder a este atributo de saludo, pero acá no puedo. Entonces la única alternativa es poner que esto sea estático y allí ya puedo utilizar. Si se dieron cuenta acá, desapareció ese mensaje de error que tenemos. Voy a guardar esto y la forma de ejecutar, una de las formas de ejecutar el botón derecho y acá tengo run syntaxis my. Entonces le puedo dar acá my, ejecutarme el my, va a compilar allí, voy a usar el programa javac.exe y el nombre de mi clase que se llama sintaxis y va a compilar. Va a crear un punto que se llama punto class. Ese punto class después va a tomar él y va a ejecutar Java espacio sintaxis. Va a ejecutar el punto class y allí él va a interpretar eso y va a mostrar eso en la consola, que es justamente lo que hizo ahora acá. Si ustedes ven, acá imprimió la consola Hola Mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con esto nosotros tenemos realmente ya un programa de Java hecho para consola y vamos a ir aprendiendo paso por paso, ¿verdad? Lo que es el tema de los atributos, las variables. Estaríamos aprendiendo todos los métodos que podemos crear, funciones estáticas, métodos estáticos, ¿verdad? Atributos estáticos, clases estáticas, y hay un montón de cosas y conceptos que tenemos que aprender para poder darle, ¿verdad?, instrucciones a la computadora para que pueda realizar. En este caso hicimos un pequeño programa, ¿verdad?, que lo único que hace es imprimir algo en la consola, ¿verdad?, pero tuvimos que programar una clase, tuvimos que tener el compilador de Java para hacer eso, para que se compile, ¿verdad?, y se interprete luego el programa y me muestre eso por la consola. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, cualquier cosa lo pueden poner acá abajo, ¿verdad?, para aclarar algunas dudas. Y nos estaríamos viendo en la próxima clase, donde estaríamos viendo otros conceptos, ¿verdad?, con respecto a programación orientada a objetos con Java, ¿verdad? La siguiente clase nos toca ver los comentarios y luego estaríamos viendo las variables, que es algo que vimos acá, ¿verdad? El tema de los comentarios viene a ser justamente lo que pusimos acá, ¿verdad?, con la doble barra dentro del programa, ¿verdad? Esos son comentarios que tenemos a nivel de programación. Todo esto que tenemos acá son comentarios. Si ustedes se dan cuenta, cuando ejecuté el programa, el compilador y el intérprete no le hizo caso a ninguno de ellos, a ninguna de estas líneas, porque son comentarios. Bueno, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Les espero. Hasta luego. Chao, chao.